La enseñanza, ¿de acuerdo? Vamos orando. Señor, gracias Padre Celestial, tú eres bueno. Necesitamos tu presencia, Señor, tu manifestación, tu gracia. En este momento rogamos a ti, en nombre de Jesús, pidiendo la asistencia de tu Espíritu, Señor, la revelación de tu palabra, que tu palabra, Señor, nos dé ese entendimiento, esa guianza, ese alimento, esa nutrición que necesitamos, Señor, todos los días comer de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres verdadera comida, verdadera bebida para nosotros, Señor. Eres nuestro sustento. Te damos la gloria en nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hermanos, en los temas anteriores vimos un resumen del libro de Juan y luego entramos de lleno en el capítulo 1 y empezamos estudiando la identidad de Jesús. Claramente hemos visto que este libro nos va a hablar de el Hijo de Dios, Jesús, para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, vemos que este libro, al afirmar la identidad de Jesús, claramente lo reconoce como Dios. Claramente, o sea, el verbo era Dios, o sea, abiertamente. Y narrando que también está con el Padre. Y nos muestra esta fraternidad que hay entre el Hijo y el Padre y que ambos componen la divinidad, ¿verdad? Que por la revelación del resto de la Biblia vamos a ver que el Espíritu Santo ahí tiene una función especial y que por esa razón vemos que la revelación bíblica nos lleva a entender un único Dios, pero en tres personas, porque así se revela. ¿Por qué creemos eso? Porque así se revela en la Biblia, así se revela en toda su plenitud. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, Jesús está en el agua, el Padre está arriba, y el Espíritu Santo bajando, descendiendo, y por esa razón no podemos ser unicitarios o unitarios. Los unitarios creen que como es un Dios, es la misma persona transformando como si cambiara de personalidad. Y Dios no tiene un desorden de personalidad. Dios, al contrario, es tres personas que complementan la divinidad como el único Dios verdadero, o sea, son uno, ¿verdad? Así como nosotros somos constituidos en tres, espíritu, alma y cuerpo, según el libro de Tesalonicenses. Así nosotros tenemos digamos así, una mente, pero tenemos un espíritu. Y dentro de nosotros hemos visto cómo a veces hay diferentes voces, diferentes opiniones, diferentes, a veces oponiéndose, por ejemplo, la carne al espíritu, ¿cierto o no? O a veces la razón tiene su propia voz y vemos a veces un conflicto interno que cuando nos sometemos al plan de Dios logramos unificarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Un día este cuerpo, aunque tiene sus propias demandas y su propia, digamos así, ideología, un día este cuerpo será transformado y seremos unificados en una sola visión, digamos así, donde ya no vamos a batallar con el cuerpo, porque el cuerpo a veces tiene su propia voz, sus propias demandas, ¿cierto o no? Y batallamos, y batallaremos hasta que Cristo venga, pero mientras tanto nuestra naturaleza carnal tiene que ser subyugada o sometida a la voluntad de Dios, como un caballo que hay que tener con rienda, bien agarrada la rienda, porque en la menos se trata de desbocar. Y por esa razón, hermanos, vemos que Dios es tres personas, estamos hechos a imagen de Dios, como nosotros somos tres, espíritu, alma y cuerpo. Somos complejos, ¿no? Somos a veces difíciles, Cómo estamos hechos, porque aunque estamos hechos por Dios, a imagen de Dios, acuérdense que la naturaleza, o mejor dicho, la imagen de Dios se desfiguró con la caída del hombre, con el pecado que entró. Y por eso nos vuelve no un poco, sino nos vuelve tercos, caídos, obstinados,
y que haya esa lucha, ¿no? Una vez que somos nacidos de nuevo, a pesar de eso, tenemos una lucha con esa naturaleza caída todavía. Pero la Biblia dice en Romanos que siempre la ley del Espíritu de vida siempre nos va a dar la victoria contra la carne, que no andamos en la carne, que por eso la Biblia te da una visión, que crucifiques tu carne, que hay que crucificar la carne, ¿ok? Porque ahora vivimos por el Espíritu, hasta que tengamos un cuerpo nuevo, entonces ya vamos a andar relajados todos, tranquilos, porque el cuerpo ya no va a tener sus demandas como lo tiene ahora. Muy bien, entonces vemos aquí en Juan la revelación, la visión de Jesús como Dios, plenamente Dios, y vemos que enseguida vemos el testimonio en el capítulo 1 de Juan el Bautista, determinándolo como el Cordero de Dios, y vemos este entendimiento del Cordero de Dios que viene a ser este sacrificio por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y Juan lo describió como aquel que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y dice el verso 34, y yo le vi, vean el testimonio de Juan, ahí nos quedamos, ahí vamos a continuar. Juan capítulo 1 verso 34, y yo le vi, dice Juan, yo le vi, yo soy testigo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Está como briseando un poquito. Entonces, la Biblia son testimonios escritos sólidos sobre Cristo, sobre su manifestación, sobre su obra. Lucas dice que cómo Jesús resucitó con hechos o pruebas indubitables, o sea, indudables, y así cada uno de los apóstoles son testigos de Cristo, dando testimonio de estas cosas. En este caso, Juan el Bautista es el que está dando testimonio y es el que está diciendo que yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque vemos cómo la Biblia profetizaba a una voz que clama en el desierto que anunciaría la venida de este Salvador. Y así fue. Juan el Bautista, por ejemplo, fue respaldado por historiadores como Flavio Josefo. O sea, en el mundo secular, fuera de la Biblia y de las creencias, hubo historiadores que ratificaron la existencia de Juan el Bautista, dando testimonio precisamente del Cordero de Dios. Y este historiador Flavio Josefo, muy famoso dentro de los historiadores, él testifica los detalles, por ejemplo, de su vida y de su muerte de Juan el Bautista, por mano del rey Herodes. Y vemos que pues son hechos, la Biblia son hechos ratificados. Cristo es ratificado por el mundo histórico, de manera que no hay duda, no estamos siguiendo una leyenda, hermanos. Cuando hablamos de otros hombres iluminados, muchas veces son leyenda, porque no se puede ratificar históricamente su existencia, sus hechos. Y de Jesús sí, porque está alrededor de un marco que envuelve de historia, no solamente bíblica, sino historia secular, historia que inclusive mismo Flavio Josefo y otros historiadores ratificaron acerca de Jesús también, no solamente de Juan el Bautista, sino del mismo Cristo. Y esto es importante porque nos deja huella que no estamos basándonos en una fantasía, sino una realidad histórica. Y eso es importante, el testimonio, por ejemplo aquí Juan el Bautista dando testimonio de que era el Hijo de Dios. Verso 35, aquí vemos cómo Jesús empieza, después de ser bautizado, antes de tener seguidores, empieza a ir por sus primeros discípulos. Vean, el siguiente día, o sea, al otro día de que fue bautizado,
estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, o sea, Jesús fue bautizado un día anterior y todavía andaba ahí. Y cuando lo ve otra vez Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios. Vuelve a repetir, he aquí el Cordero de Dios. Entonces le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea, es como diciendo, he ahí el Cordero de Dios, o sea, a quien tienen que seguir. Y los discípulos van y siguen a Jesús. Y aquí vemos que en este caso Juan vivía para la gloria del Cordero. Juan Bautista declaró que es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Estas palabras muestran la visión que debemos de tener los siervos de Dios, siempre de dejar que Cristo sea exaltado, que dejar que Cristo se levante y que nuestra carnalidad muera, o sea, morir a nosotros mismos. Nosotros debemos de considerarnos crucificados. Pero además vemos también cómo los discípulos de Juan siguen a Jesús, y eso es exactamente lo que debemos de hacer como siervos de Dios: guiar a la gente a Jesús, enviar a la gente a Jesús, conducir a la gente a Jesús. O sea, ¿cuál es el propósito de que usted esté en esta iglesia y que usted esté siendo discipulada o que reciba la palabra de Dios? Si no es que usted siga a Jesús. Y debemos de estar seguros los ministros de Dios que estamos enviando a la gente hacia Jesús, no hacia nosotros mismos, no para desviarlos o no para que engrandezcan su propio nombre o nuestro propio nombre, sino para que engrandezcamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sigan al Cordero, porque Jesús es la meta y es el camino y es la meta. Entonces vemos los discípulos de Juan siguiendo a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde te quedas? ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La Biblia dice que donde Cristo mora, nosotros que le seguimos también moraremos con él. ¿Cuánto lo creen? Y Jesús dijo, yo me voy porque preparo lugar para ustedes. Y esta es una referencia también a este lugar de reposo eterno que tendremos con él. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 discípulos de Juan, dice que halló primero a su hermano Simón, o sea, Simón Pedro, y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado. Entonces aquí ya Jesús ya tiene 2 discípulos y luego van por Pedro, y vemos que su hermano Andrés va por Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Por qué Andrés sabía eso? Porque ya se los había dicho Juan. Ahí está el Cordero de Dios. Lo siguen. Pedro recibe testimonio, que en ese momento se llamaba Simón, y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Cristo, que también significaría ungido, o sea, el ungido de Jehová, el Cristo, el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Bueno, el Antiguo Testamento pues nos da toda una identidad de uno que sería este Mesías, el Cristo, y nos da toda una huella dactilar con características de dónde nacería, cómo moriría, cuál sería sus títulos, sus nombres, su obra, su trabajo, lo que haría en el mundo, y está lleno de referencia a la Biblia desde el Génesis, con títulos y nombres de este Mesías. Entonces el Antiguo Testamento es la promesa, pudiéramos así decirlo, de un Redentor. Desde el Génesis, que se escribe las historias de Abraham y Jacob e Isaac y todos ellos,
se habla de una simiente de ellos, que por causa de esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra, que como la salvación vendría no solamente para Israel y el pueblo que saldría de los lomos de Abraham, por ejemplo, sino que esta bendición abarcaría para todas las naciones. Serían benditas en esa simiente todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y esto, hermanos, vemos desde el Génesis y libro por libro a Moisés. Ya habíamos dicho que se profetizó que Dios levantaría uno a figura de Moisés, uno como Moisés, dice, y el que no lo oiga, yo le demandaré cuenta, dice Dios. El que no oiga a este profeta a figura de Moisés, que Dios levantaría. Entonces Andrés le dice a su hermano, mira, hemos hallado al Mesías, el Mesías ya vino, aquí está. Porque el Mesías es esta promesa de Dios al mundo, es esa promesa de un Salvador. Desde que, fíjense, desde el Génesis, cuando cae Adán y Eva, ¿se acuerdan que Dios promete uno que aplastaría la cabeza de la serpiente? Uno nacido de ella y no de él. O sea, un nacimiento virginal, nacido de la mujer que venciera a Satanás. Y esto, hermanos, es el poder profético de las Escrituras mostrándonos a un Salvador. Y la Biblia está llena de referencias en Isaías, en Jeremías, casi en cada libro de la Biblia hay referencias de Jesús o hay profecías acerca de Jesús. En los Salmos, en Oseas, en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, al menos en la mayoría, podemos ver este legado de un Salvador que vendría. Entonces Jesús es el cumplimiento de la promesa del Padre, es el cumplimiento de un Salvador a nosotros, que evidentemente existió, que evidentemente vino y cumplió esas profecías que hablan de este Redentor, de este Mesías. Y ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Salvador. Pero que además este Mesías sería Dios, hermanos. Vean ustedes en Isaías 9:6. Dice la profecía acerca de este Mesías, dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, aquí ya está hablando de la encarnación de este Mesías. ¿Cómo se nos nacería a nosotros, los seres humanos, un niño que sería nacido? O sea, habla de una encarnación, y hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, los títulos más grandes. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. A ver, todos digan Dios fuerte. Dios fuerte. O sea, ¿quién es el Mesías? ¿Quién será este niño nacido? ¿Quién será este que nacerá llamado admirable con títulos de Dios? Y por si alguien lo duda, cheque el título que sigue. ¿Qué dice? Después de Dios fuerte, ¿qué sigue? Padre eterno, porque en Cristo está la paternidad. ¿Por qué razón? Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. Ya no lo dijo Juan. Ya lo vimos en Hebreos 1, en Colosenses 1:16, que como en Jesús fue hecho todo, y que sin Cristo nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. O sea, por Cristo fue hecho todo. Y la Biblia dice que además fue hecho por Él y para Él, por medio de Él, por Él y para Él. O sea, que todo es herencia para Cristo. O sea, que el Padre hereda todo al Hijo, y el Hijo es el heredero, hermanos. Por eso el Hijo, el propósito final de todo con la creación es que surja ¿quién? ¿Quién me dice? Lo he dicho 1000 veces. ¿Que surja la qué? El propósito final de la creación es que surja la novia, es que surja la novia, o sea, para el Cordero. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que todo lo demás es desechado, lo único que prevalece es cielos nuevos y tierras nuevas, personas celestiales donde están reinando con Cristo, o que viven con Cristo. Por eso en Efesios 2 se nos dice a los creyentes
¿Quiénes eran los efesios? No eran ni judíos, eran gentiles. Y se les dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque es el lugar de la novia donde está el novio, donde está Cristo, como hay un vínculo ya, y somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y ahí es ese vínculo ya que salimos de su costilla, que salimos de esa herida donde Él derramó su sangre, de ahí de la costilla como Adán, a figura, ahí salió la nueva Eva, porque Cristo es el postrer Adán. Y esa Eva de su sangre sale, de su costilla, de ahí sale Eva, que es la iglesia, hermanos. Y la iglesia por eso se le promete estar en los lugares celestiales con Cristo. Gloria a Dios. Vean cómo estamos hablando en este libro, hermanos, de Juan, la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Y vemos entonces que dentro de las profecías del Mesías está implícita la plena divinidad del Hijo. El problema del testigo de Jehová es que tiene que admitir que Jesús es Dios, pero una categoría inferior. Y si admite que Jesús es Dios, entonces tiene un problema porque tiene dos dioses. Y según la palabra de Dios, alabamos a un único Dios verdadero. Que según la visión bíblica, Jesús dice, soy uno con el Padre. O sea, pues según la revelación bíblica, entonces nosotros no podemos aceptar otro Dios fuera del Padre. Pero vemos que el Hijo lleva la paternidad en esta profecía. Y al ser creador, pues lleva la paternidad. O sea, son uno, aunque no son la misma persona, pero son uno, están vinculados en la divinidad. Y esa es la revelación, hermanos. Y qué bonito es admitir lo que la Biblia enseña. Porque de lo contrario, fíjense, los testigos de Jehová tuvieron que llegar así literalmente a agregar un artículo en la Biblia de la versión del Nuevo Mundo. En la Biblia del 60 que ellos usan, tuvieron que agregar un artículo para derivar a Jesús un poco más abajo, como un segundo Dios. Y vemos en Apocalipsis 5 que la adoración, la gloria, la alabanza es para el que está sentado en el trono y para quién más, y para el Cordero. O sea, ¿cómo vamos a dar adoración a otro que no fuera Dios? Solamente podemos adorar a Dios. Y Dios se revela en el Padre y en el Hijo, o sea, en dos personas, así como también lo vamos a ver en el resto de la Escritura, en el Espíritu Santo, que mismo el libro de Juan nos habla sobre el Espíritu de Dios. Y vemos entonces que Isaías 7:14 dice, también dentro de la profecía del Mesías, del Salvador del mundo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, hermano. La divinidad plena del Hijo. O sea, las mismas profecías del Mesías nos hablan de que es Dios. No un líder superior, no, es Dios. Ahí está. ¿Cómo dice Juan? Juan no agrega un artículo como lo agregan los testigos de Jehová en su Biblia. Juan dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, pónmelo ahí adentro, ahí mismo dentro de la divinidad. Porque el Padre y yo uno somos, dice Jesús. Y vemos, por eso tenemos esas escrituras en los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, dice David, quien era el rey, dice acerca de que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
O sea, que dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la revelación del Hijo está en todo el Antiguo Testamento, mostrándose en esa divinidad. Desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién hizo al hombre? Entonces vamos a decir Dios, pero específicamente, ¿qué persona de la Trinidad? A ver, dígalo fuerte. Jesús. ¿Dónde lo dice? Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Y Juan 1:3 en delante habla de que en él fue creado todo. Específicamente el hombre y los ángeles, lo admite la misma Biblia. Hagamos al hombre, o sea, y está Jesús creando todo. Por su palabra, hermanos, sea la luz, sea esto, sea lo otro, o sea, el poder de la palabra de Dios. Jesús multiplicando los peces, la comida para más de 5,000 personas, de tan solo 5 panes y 2 peces, fue multiplicada la comida hasta saciar a más de 5,000 personas. O sea, el poder de la palabra de Cristo que dice y se hace. Di la palabra y mi criado sanará. Solamente da la orden, Jesús, y mi criado quedará sano en esta hora. Una palabra basta del Señor y las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿qué nos guía a nosotros? Su palabra, lo que Él afirma, lo que Él dice, porque su palabra es la verdad. Es lo que dice, santifícalos en tu verdad, Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Vemos entonces a Jesús siendo reconocido desde el Antiguo Testamento como Dios, o sea, al Mesías como Dios. Juan 1:42, y le trajo a Jesús mirándole, y le trajo a Jesús, Andrés trajo a Pedro y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, tú serás llamado Cefas. Le cambia el nombre de Simón a Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, le cambia de Simón a Pedro. Porque le dijo Andrés a su hermano, hemos encontrado al Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Pues ya les di la identidad, que también es Dios. Juan 1:43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces aquí ya tenemos otro día más y tenemos que lo sigue Felipe, ya lo siguieron los 2 discípulos de Juan, ya lo siguió Pedro y ya tenemos entonces a Felipe también. Y era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, fíjate cómo un discípulo busca a otro. Y Felipe le habla e invita a Natanael, lo invita también a que sea parte de los seguidores de Jesús. Y le dijo, ve cómo todavía no están todos los discípulos, todavía no están, apenas están los primeros. Y le dice, Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, hemos hallado aquel que Moisés dice que había de venir y que los profetas dicen que había de venir. ¿Quién era este? Pues el Mesías, el Cristo. Y justamente le dice, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Precisamente este que describió Moisés está en Deuteronomio 18:18, lo vimos en el tema anterior, porque palabras de Dios le dice a Moisés, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Le dice a Moisés, Dios le dice, les voy a levantar un profeta como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras de él, que él hablase,
en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, cualquier persona que no tiene el tiempo, que no abre su corazón, que no dispone a decir, ¿qué dice Jesús? Dice el Señor, demandará cuenta. Y tal vez esa sea la razón del día del juicio, tal vez esa sea la razón del gran día del juicio final, que muchas personas, habiendo escuchado que Jesús era el Salvador, nunca se detuvieron a decir, bueno, ¿qué dice este Salvador? ¿Cuáles son sus propuestas? Esta semana le compartí a unas personas y en 10 minutos ya les había compartido, y fue una forma para gloria de Dios, o sea, como si les diera una perspectiva así de una visión general, que ellos necesitaban escudriñar la Biblia y que ellos necesitaban a Jesús, y les hablé de Jesús. Y él hablaba de cierta confusión entre las religiones y es como si hubiera, por el poder de Dios, hecho a un lado toda esa nube de confusión de religiones y mostrarle, mira, se trata de Jesús. Aquí nadie te está hablando de religión, te estoy hablando de Jesús como Salvador. Y le mostré algunos textos. Entonces, te platico esto porque yo le decía eso, es que tú tienes que, si tú sabes que Jesús o Dios nos habla en su palabra, entonces tú deberías ya de haber tenido la preocupación de ver qué Dios te habla, porque estás ignorando voluntariamente lo que Dios te está diciendo, y tal vez es una forma efectiva de predicar. Si le oye, ¿por qué no has conocido la Biblia? Si Dios te habla, ¿no crees que ya debiste haber sabido el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Por qué sigues desconociendo? ¿Por qué voluntariamente quieres seguir evadiendo lo que Dios nos ha hablado? Lo que Dios nos ha dicho, y necesitamos, todos necesitamos, porque todo aquel que no escuchare la voz de que enviaría a figura de Moisés, el Señor demandará cuenta, el Señor le pedirá cuenta, y ese va a ser el juicio final, hermanos. Al final todos van a comparecer por sus hechos, pero el pecado más grande va a ser haber rechazado a Jesús, porque fue como si hubieran menospreciado un regalo pues, tan grande, el regalo de Dios, la sangre de su Hijo derramada, quedó en desperdicio para ellos, que no apreciaron el regalo de Dios, no les interesó. ¿Por qué? Porque Juan lo dice, Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, que la gente no quiere ser evidenciada con la luz, quiere seguir en la oscuridad, quiere seguir en las tinieblas, no quiere ser incomodada, está a gusto pecando. Entonces hay que incomodarlos un poquito con la palabra de Dios. Y hay personas que se incomodan pero llegan a una resolución y oyen las palabras que les darán vida eterna. ¿Cuántas personas no se negaron, se molestaron y no quisieron escuchar, pero luego que creyeron, agradecieron y dijeron, gracias que me insististe, yo no quería, yo te rechazaba? Algunos de los de aquí les he preguntado, oye, ¿y si te hubiera hablado antes, qué onda? Dice, no, pues te hubiera rechazado. Pues claro, porque tenemos un instinto de rechazar al Señor, naturalmente, por el pecado, la forma de concebir la vida. Pero o sea, bendita insistencia, pues, bendita incomodidad, ¿a poco no? O sea, como cuando alguien te dice y te incomoda, pero qué bueno si al final es para salvación. Si al final la persona no quiso, pues ya es asunto de él. Pero vemos a Moisés como un tipo, una figura de Jesús, puesto que fue libertador. Moisés, así como lo fue Jesús,
de un faraón que representa al diablo, cómo nos oprimía y nos tenía en este imperio de la muerte como estar en Egipto. Así es ahora el mundo. Pero vemos el poder de Cristo con gran señal y milagros y prodigios, así como Moisés hubo milagros, prodigios y señales. Y lo que hizo fue liberar a su pueblo. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida, liberar a su pueblo y sacarlo a esta tierra prometida. Y es la figura de Moisés. Con la obra de Moisés, así a figura de Moisés es Jesús, que vemos que es aquel profeta que está diciendo aquí, que le dice Felipe a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, porque Moisés había hablado, o a Moisés se le había dicho de aquel que vendría como figura de Moisés. Vean cómo desde el principio los apóstoles ya estaban conscientes de a quién seguían, pero les era imposible a veces llegar a entender a plenitud su divinidad, su grandeza, lo que significaba que él era el Mesías, o profeta que dice que hablaría las palabras de Dios, a figura de Moisés. Y vemos que no alcanzaban a dimensionar esta plenitud, esta grandeza del Cordero. O sea, ellos le seguían y se maravillaban cada día al ver sus señales y todo, pero no acababan de llegar a esa resolución definitiva de comprender la majestad del Cordero. Entonces Natanael le responde: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Natanael, se le va acercando, y Jesús al verlo le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, un verdadero, demostrando que Israel estaba lleno de falsos israelitas, de gente religiosa, de gente que seguía con hipocresía las cosas de Dios. Y Jesús dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita. Y luego le dice a Natanael: pero ¿de dónde me conoces? ¿Por qué hablas como si me conocieras? Tú estás hablando de mí, ya estás hablando de que yo soy un verdadero. Tú no, ¿de dónde me conoces? Nunca nos habíamos visto. Y le responde Jesús y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, ve, ahí no estaba Jesús, o sea, presencialmente o en físico, pero ahí vemos la omnipresencia de Jesús. Al ser llamado Natanael, vemos que ahí está la presencia de Cristo en su omnipresencia. Vemos que le hace ver que ahí estaba presente en el llamado de Natanael. Entonces, de alguna manera, estaba presente cuando fue llamado, así como está Jesús presente cuando tú compartes el evangelio y llamas a otro. Cuando tú fuiste llamado por el evangelio que alguien te compartió, ¿quién estaba presente ahí? El Señor estaba presente en tu llamado. ¿Sabes por qué? Un día Pablo, antes Saulo, él persiguió a la iglesia y fue el enemigo número 1 del cristianismo. Se opuso y con su celo él era de los que no solo perseguía ahí donde estaba, sino iba de cacería de los cristianos. Era un inquisidor. Y él cuando se convierte y tiene un encuentro con Jesús, él dice: ¿sabes qué? Cristo me llamó desde antes, desde el vientre de mi madre me llamó. O sea, ve cómo Dios tiene un llamado especial para todos los que son hijos de Dios, todos los que son llamados por su palabra, por su evangelio. Es un llamado que Dios hace desde antes.
predestinado. Es un llamamiento celestial el que Dios hace a cada uno de nosotros. Así como estaba con Felipe y llamando a Natanael, así Dios estuvo con aquel que te compartió, con aquel mensaje que llegó de la manera que llegó. Ahí estaba el Señor llamándote personalmente para que abriera la puerta de tu corazón y el Señor entrar, porque ahí estaba. Amén. Y está contigo cuando tú compartes a otros. Ahí está el Señor. Cuando Jesús dice, id y predicad, yo estaré con vosotros. O sea, el Señor va con nosotros y estamos compartiendo y Él nos respalda. Entonces tú no debes sentir ni miedo, ni frustración, ni ay, ¿qué le voy a decir? No, tú ve y hable la palabra. ¿De quién vas a hablar? Pues de Cristo nomás. De su majestad, de su maravilla, de su divinidad, de su poder salvador. Y le dije a estas personas que les acabo de comentar, le dije, mire, le voy a hacer una pregunta y la respuesta que usted me va a dar, yo ya sé cuál es. Y a los dos les voy a preguntar, y es la respuesta de todo el mundo. Y ahorita les voy a demostrar que está equivocada. Fíjate. Y le dije, a ver, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ya uno me dijo, no, pues debes de ayudar a los demás. O sea, hacer buenas obras, no, sí. Y a la señora, a la esposa, le pregunté, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y lo mismo, no, pues es que debes de cumplir. Ok. Y empiezo, mire, ¿qué dice aquí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y empezar a mostrarles, sabía, mire, aquí está la forma en que usted puede ser salvo. Es Jesús, es su sacrificio el que le salvó a usted. Y usted está confiando en otro sistema, el de sus esfuerzos. Y lo entendieron. Y fue breve, fue como en 10 minutos se les predicó así rápido. 2, 3 textos y entendieron pues el enfoque. Y vemos pues cómo Jesucristo es el único camino que tenemos hacia el Padre. Debemos de compartir cuando el Señor nos lleva a compartir, o sea, Él está presente y Él nos está respaldando. Y si ves alguna necesidad, puedes orar en el nombre de Jesús. Mira, yo veo una necesidad en ti, déjame orar por ti. Y empieza a orar y cosas grandes van a suceder porque Jesús está respaldando. ¿Cuántos dicen amén? Verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, que traducido es maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías prometido. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice, cosas mayores que estas verás. O sea, apenas estamos empezando, Natanael, y con lo que te acabo de decir era suficiente para Natanael. Con lo que le acababa de decir acerca de la presciencia de Jesús cómo él estaba de alguna manera estando presente, aunque Jesús no estaba en cuerpo, y en el llamado de Natanael fue un milagro tremendo que vio Natanael y dijo, no hombre, tú realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, no, pues cosas mayores verás. Fíjate con qué tan poquito creyó, gloria a Dios. Gloria a Dios, o sea, hay quien con una pruebita y tenemos, sí Señor, con eso. Con una disciplinita que Dios nos dé y con eso, Señor, ya aquí estoy, me someto. Hágase tu voluntad, me humillo, Señor. O sea, hay quien con tantito reciben, gracias a Dios. Pero hay quien ni con milagro tras milagro, ni evidencia tras evidencia y prueba están los
los que estaban contradiciendo el ministerio de Jesús, esos falsos ministros, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de su tiempo, cómo estaban ahí viendo señal tras señal y le decían, a ver Jesús, ¿ahora qué señal nos vas a hacer para que creamos en ti? Y no les bastaba ni una señal, ni otra, ni resurrecciones, ni cuánta señal el Señor hizo. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían si las señales fueron hechas a ojos de todos? Resurrecciones, hermanos. ¿Qué más querían? Ahora yo pregunto a los incrédulos que están aquí sentados, les digo, ¿qué más quieren, qué más desean que Dios se muestre? ¿Sabes qué dijo el Señor cuando ellos no era suficiente ningún milagro? Dijo, pues señal ya no los voy a dar, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Dice, así yo estaré 3 días en el corazón de la tierra, porque murió y resucitó. O sea, si la evidencia, el testimonio de la resurrección de Jesús no te es suficiente, ningún poder de milagros sobre la tierra te va a hacer que tú te conviertas. Porque somos salvos por el testimonio de Jesús. No, por los milagros pueden llamar la atención tal vez, pero finalmente no nos convertimos por milagros, nos convertimos porque realmente deseamos una respuesta, un camino, una solución. Necesitamos un Salvador. Y cuando escuchamos la palabra es la que nos da vida, no los milagros, porque muchos milagros fueron hechos y al final no vemos que todas las multitudes se convirtieron a Jesús. Todas esas multitudes al final fueron apóstatas. Solo quedó los discípulos y una manada pequeña, pocos. Y las grandes multitudes que le seguían, que vieron los grandes milagros, porque al final el testimonio de la razón, de la verdad bíblica, si tú buscas realmente la verdad, te vas a topar con que Cristo es esa verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con que Cristo es el logos divino, la raíz de todo, la razón de todo, el origen de todo, el principio del universo mismo. Es Cristo, hermanos. Es el reflejo de Dios en todo sentido, la imagen misma de Dios. El reflejo de su gloria. Hermanos, vemos que el milagro de aquellos 10 que fueron sanados leprosos, nomás uno regresó de los 10. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Porque los milagros nunca será garantía de que una persona se vaya a convertir. Sí puede abrir la pauta para escuchar el evangelio, que ese es el que al ser atendido realmente produce vidas nuevas, corazones transformados, corazones lavados, vidas renovadas, el evangelio, cuando es oído, cuando es atendido. Los milagros sirven para decir, hey, voltea para acá, pero escucha este mensaje es el que trae la salvación. Porque habla del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Y vemos entonces este primer milagro o manifestación, aunque pudiéramos decir que cuando Jesús fue bautizado, tal vez fue la primera manifestación, como una señal milagrosa en esa visión que vio Juan de
del Cordero de Dios, del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, como una señal milagrosa. Y aquí vemos a Natanael como una segunda manifestación. Y le dice, de cierto te digo, Natanael, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y eso es lo bonito, hermanos, que nosotros, una vez que creemos en el Señor, y cuando dices, creo que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, cuando tú crees en Él, hermano, entonces consecuentemente se va a cumplir esta otra escritura que dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cielos abiertos y la manifestación angelical de ese puente entre el cielo y la tierra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Con esto voy a terminar. Porque Jesús está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento donde los ángeles subían y bajaban precisamente en una escalera. Y le está dando esa señal como cumplimiento de que en ese momento se está cumpliendo esa profecía o esa visión que tuvo Jacob en Génesis 38. Vamos para allá. Génesis 28, perdón. Génesis 28, 10 dice, con esto voy a terminar porque es una declaración del Hijo de Dios, de Jesús, diciendo, mira, con esto ya creíste, pues qué bueno, pero de hoy en adelante vas a ver cómo ángeles subiendo y bajando. Y es que efectivamente, de ahí en adelante Jesús empezó a hacer una serie de milagros poderosos y manifestaciones, resurrecciones, manifestaciones que definitivamente era el cielo abierto. Y esa administración angelical de toda la obra que Jesús estaba haciendo, obra extraordinaria y tremenda que Él hizo. Jesús es reconocido aún en el mundo que no cristiano como la persona más influyente de todos los tiempos. O sea, que más ha influido en las personas, en los corazones. Génesis 28, 10 hace referencia a eso que Jesús está diciendo cuando Jacob salió de Berseba y fue a Harán, pero en el camino llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso ahí en su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, de la tierra hasta el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, está esa referencia que Jesús nos está diciendo de cómo ahora, Jesús dice, ahora veréis ese cielo abierto, ese ir y venir de ángeles, porque hay una profecía mesiánica en esta escritura de Génesis 28, ahorita lo van a ver, porque en primer lugar esa escalera representa a Cristo como el único camino al cielo, y eso vemos en todo el Nuevo Testamento, como Jesús es el único Salvador y el único que nos puede llevar a Dios. Y en esa visión vamos a ver más adelante, dice el verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, estaba ante el Padre, del cielo a la tierra, estaba una escalera. Y esa escalera representa a Cristo como el único mediador. Dice Juan 14:6, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es un camino al cielo, es una escalera al cielo. ¿Quién es? Cristo, el único que conecta el cielo con la tierra
y que nos habla en ese pasaje angelical de esa administración de Dios angelical hacia nuestras vidas. Y dice el verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Ojo, o sea, es una promesa para la nación de Israel, para ser un pueblo y una nación de este Jacob, así como se lo prometió a Abraham, de que de su descendencia vendría una nación, un linaje, pero no queda ahí. Vea usted en el verso 14, dice en la mitad en delante, dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En ti y en tu simiente. Esa simiente es Cristo. Lo dice el Nuevo Testamento, que la simiente prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, es Cristo. Así lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, en tu simiente, o sea, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, que esta bendición abarca, es un alcance global. Entonces, ve cómo Jesús está hablando de esta profecía o de este pasaje del Antiguo Testamento para salvación de todos, en una simiente que es Cristo. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, la magnificencia, la grandeza de Dios no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, otra señal de Jesús. Porque Jesús es llamada la roca de fundamento, la piedra angular. Nuevamente, o sea, vemos a la piedra como figura de Cristo y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, vean cómo nosotros en Cristo, en esa bendición, en esa puerta del cielo, en esa escalera al cielo, en esa piedra de fundamento, hermanos, ahí está implícita toda bendición de Dios, toda bendición de Dios. Entonces el cristiano jamás debe desviar su mirada hacia lo material, porque escrito está, dice, esto buscan todos los gentiles, buscan. Dice, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Entonces hay mucho cristiano enseñando la doctrina de la prosperidad, volteando sus ojos a la prosperidad y haciendo la prosperidad como la base de su fe. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no seas como los gentiles, tú pon mi mirada en mí. Y estando en Él está implícita toda bendición, el cielo abierto con todo el derramamiento de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? La Biblia dice, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, o sea, Él no nos lo regateó, Él le ofreció a su Hijo por nosotros y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, como diciendo, si te dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo que se requiera o necesitas para el plan de Dios que tiene para tu vida? Pero ese plan de Dios que tiene para tu vida, mejor dicho, es, o si pone atención en lo que dije, es el plan de Dios. El plan de Dios, o sea, que tiene para tu vida. O sea, no se trata de tus proyectos, no se trata de tus planes en específico, sino los de Dios. Los planes de Dios, los propósitos de Dios, porque somos siervos de Dios. Y estamos para hacer su voluntad. Entonces lo que Él diga, eso es. Lo que Él mande, eso es.
Hay que estar satisfechos, tranquilos, gozosos. En el Señor hay cielos abiertos, hay ministración de ángeles por medio de ese puente que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y en esta roca será llamada casa de Dios, porque es lo que la Biblia nos enseña. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Dice, porque vemos en el Nuevo Testamento una figura de Jesús como la base, la piedra donde inicia toda una edificación, toda una construcción que es la casa de Dios. Y ahí está esa roca que pone Jacob, y como la base o la piedra raíz o angular de donde se va a desplantar la iglesia del Señor o la casa de Dios, que precisamente dice 1 Pedro 2:4, acerquémonos a Él, piedra viva. Está hablando Pedro de Jesús. Pedro está hablando de Jesús y que nos acerquemos a Él, a esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro dice, acérquense a la piedra que es Cristo. ¿Quién dice la religión tradicional que es la piedra sobre la cual se desplanta la iglesia? Pedro, el discípulo. Pero Pedro está diciendo que es Cristo. Dice, ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Cuando la Biblia dice en Mateo, ese verso favorito de la iglesia tradicional, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está basada en la declaración de Pedro. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración del Mesías, el Hijo del Dios viviente, esa era la roca del Antiguo Testamento. Y aquí pongo en Sión, la profecía decía, una roca, el que creyera en él será salvo. El Antiguo Testamento dice que el Mesías es esa roca. Y aquí Pedro está diciendo que esa roca es Jesús. En todos los padres de la iglesia se entiende a los primeros sucesores de los apóstoles y escritores, ninguno tradujo, si mal no recuerdo en Mateo 16, ¿me corrigen? Si no es porque ahorita no traje el texto conmigo. Cuando dice que de esta roca edificaré mi iglesia, ninguno tradujo con los siglos. En la historia aparecen las primeras insinuaciones de reconocer ese texto de Mateo como que se hablaba a Pedro y no a la roca del Antiguo Testamento, porque está diciendo, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando del nacimiento de la iglesia. Jesús haciendo nacer la iglesia a partir de la roca que era él mismo. ¿Y por qué era él mismo? Porque Pedro acababa de confesar quién era esa roca, quién era ese Mesías. Y el griego original, el problema fue cuando los católicos tradujeron todo al latín. Cuando se traduce al latín, todos se quedan enmarañados en un juego de palabras donde Pedro es piedra. Pero en el original no aparece como aparece en el latín. Es decir, el original, ese texto dice, tú eres Petros. Petros significa piedra, como tú y como yo, piedrecita.
piedra, mientras que dice el texto sobre, tú eres Petros, o sea, tú eres una piedra. Y el original dice, pero sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? O sea, Petros, piedra, era Pedro. ¿Y quién era la roca? Cristo, quien estaba edificando su iglesia. Y donde Petros, piedra, estaba sobre la roca, como tú y como yo. Y es lo que está diciendo Pedro. Fíjate la palabra que está aquí diciendo Pedro, en primera de Pedro 2:4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro dice, acérquense a Jesús porque Él es la piedra de fundamento. Mas nosotros también, vea usted Pedro hablando, nosotros también, ¿como qué? Como piedras. O sea, Pedro dice, nosotros, tú y yo, somos piedras arriba de la roca. ¿Cuánto lo están viendo? Claramente Pedro reconoce ser una piedra junto con nosotros. Ahora, Pedro, si tú te fijas, al terminar su epístola, él habla a los pastores y dice él, anciano juntamente yo con ustedes. O sea, él jamás dice, yo soy el jefe de todos ustedes o el principal pastor o alguna sugerencia. No, dice, yo juntamente con ustedes apacentar la grey de Dios. Porque él era uno más de los líderes. Uno muy importante, sí. Pero la base es Cristo, hermanos. Y el problema fue cuando se tradujo al latín. Porque de ahí ya viene el juego de palabras con el que Roma ya empieza a defender la idea de que no, pues el Papa, aquí está la piedra. Cuando Jesús está hablando del nacimiento de su iglesia, como todas las referencias bíblicas, aquí lo estamos viendo. Con Jacob vemos una piedra que él planta y que de ahí será llamada ¿qué? Casa del Señor. Donde esa piedra en todo el Antiguo Testamento es la referencia del Mesías. Las profecías de esa roca de salvación, el Mesías. Y aquí, en 1 de Pedro 2:4, habla de que Jesús es la piedra, o la roca, mejor dicho, mientras que nosotros somos piedras junto con Pedro. Porque el fundamento es Cristo y nosotros somos como la edificación de la iglesia, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, junto con Pedro. Pedro es una piedrita más. Luego están los apóstoles y ahí estamos hacia arriba construyendo. A medida que somos llamados, vamos construyendo el edificio de la casa de Dios, que nace en Cristo, en esta roca, figura de este pasaje de Génesis 28. ¿Cuántos lo están viendo? Es una figura preciosísima del nacimiento de la casa de Dios, de esta roca donde Jacob reposó su cabeza, donde tú y yo podemos descansar, hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé cuándo se van a dormir con preocupaciones, con problemas no resueltos, con situaciones, cuando en Jesús podemos descansar y entrar en el reposo de Dios que dice la Escritura en Hebreos. Habla de entrar en el reposo y que el día sábado era una proclamación profética de que vendría un reposo para todos nosotros, que es entrar en Cristo. Cuando tú aceptas a Jesús, tú estás cumpliendo el día de reposo. Los sabatistas todavía lo cumplen religiosamente. Nosotros lo cumplimos espiritualmente porque descansamos en este sustentador, proveedor, salvador. Nuestro Señor en todos los aspectos nos llena, en todo es la plenitud de Dios en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Es la plenitud de Dios y es lo que va a ofrecer
el libro de Juan, como el que tiene hambre y sed seremos saciados, que Él es el buen pastor, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la vid verdadera, o sea, que en todos los sentidos Jesús nos completa, nos llena, nos satisface en todos los sentidos, para llegar a tener esa plenitud que Dios y Cristo quiere que tengamos. Entonces dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, diciendo Pedro, como piedras vivas, o sea, ahí está, ser edificados, o sea, vamos arriba de la roca de fundamento, de la piedra angular. Y a partir de ahí estamos siendo construidos, tú y yo, junto con Pedro, como una piedra más. Sed edificados como casa espiritual, la casa de Dios. La casa de Dios somos tú y yo. No son las cuatro paredes, no son las iglesias físicas. Son los llamados, los escogidos, donde Dios habita. Los redimidos, los que hemos sido salvos por esa sangre. Por lo cual también, vean ustedes todo lo que les acabo de decir, que es muy cierto, y aquí terminamos. Pedro, después de decir que Él es la piedra escogida, pero rechazada a la vez por los edificadores que la rechazaron, dice, Él es la piedra y nosotros estamos construidos, somos edificados en base a esa piedra que es Cristo. Verso 6 de Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué contiene la Escritura? Una profecía del Antiguo Testamento que nos habla de Jesús como esa roca de salvación y no Pedro. Aunque lo dice Pedro, la piedra no es Pedro. Y lo dice Pedro para evidenciar que Pedro no es la roca que la Iglesia Católica afirma, sino que es Cristo. Y Pedro mismo dice, como dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, o sea, es la profecía del Mesías como piedra. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante donde se desplanta la edificación. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Es decir, esa roca o te edifica o te hace caer si no la obedeces, si no te sometes a esa roca, si no tienes tu razón de ser, tu desplante, tu edificación ahí en Jesús. Ahora somos casa de Dios, hermano. Ahora nos hemos acercado a Dios, pero por medio de Jesús, plantados en Jesús. Plantados en Jesús. No en Pedro. Pedro es uno más de nosotros. Este pasaje nos lo acaba de aclarar. Entonces, cerramos este tema. Natanael, de cierto te digo, de aquí en delante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, haciendo una referencia al Mesías, de donde le recuerda a Jacob que de su simiente serían benditas todas las naciones, demostrando que este Jesús es esa escalera al cielo y es esa roca donde se desplanta la casa de Dios. Pónganse de pie un momento. Fíjense, vamos en el capítulo 1 y vamos 3 temas. Yo espero que le demos más velocidad a esto, pero espero que esté aprovechando la palabra, hermano.
porque es un entendimiento de las Escrituras. Y qué importante es entender y conocer la palabra de Dios, porque es el alimento para nuestras vidas. Jesús, hermanos, es para nosotros, no solamente representa ese camino al Padre. Fíjense cómo Él es el camino, pero también es la meta, porque también es Dios. Pero también es la base, la raíz de donde nuestra vida es desplantada como casa de Dios. Vemos la omnisciencia de Jesús con Natanael en el llamado, cómo Dios nos hace un llamado por el Evangelio, porque Él dijo, vayan y prediquen. Entonces el Evangelio es un llamado de Dios para todos los que quieran. No todos quieren. Hay quien ama más las tinieblas que la luz. Cierre tus ojos un momento y dele gloria a Dios. Señor, gracias en esta tarde, bendecimos tu nombre, reconocemos tu grandeza en tu palabra, Señor, cómo está llena de referencias y principios espirituales, proféticos, cómo tu vida, oh Señor, tuvo el respaldo de las Escrituras, de la profecía, y que nos convencen que eres el Mesías, Señor. Estamos convencidos, Señor, y estamos convencidos de que tú abres el cielo para nosotros, de que el cielo está abierto no solo para la ministración de ángeles, de grandes y señales y prodigios y de muchas bendiciones, Señor, sino que también sabemos, Señor, que en ti podemos descansar, en ti podemos reposar, como lo hizo Jacob. Y en ti nuestra vida se sostiene como el fundamento, Señor. Tú eres el fundamento de nuestras vidas. Ahora somos casa de Dios, casa espiritual. Y vemos cómo estaba profetizado todo esto, Señor, y que proféticamente hablan tu Escritura, Señor, respecto de esa roca, de esa escalera, de ese cielo abierto, Señor. Ahora queremos ver ese cielo abierto, Señor, esas manifestaciones. Lo creemos y lo hemos visto, Señor, con tantas cosas que has hecho manifestar a nuestras vidas, Señor. Pero queremos ser también como Felipe, que llame a esos Natanael, a esa gente que tú has preparado y escogido, Señor, para que sea salva, aquellos que tú conoces sus corazones, Señor, y que como nosotros que fuimos alcanzados por tu misericordia, aunque éramos pecadores, Señor, tú nos redimiste, y así puedas llamarnos para alcanzar a otros, Señor. Grande eres. Hoy aprendimos, Señor, de esa divinidad en el Mesías que habla tu palabra, como hemos visto tu divinidad, la de tu Hijo Jesucristo, Señor, en este Evangelio, Señor, y te damos la gloria porque reconocemos tu majestad y reconocemos que la gloria, la alabanza, el poder, el honor sean dadas al que está en el trono y al Cordero. Te damos la gloria, oh Señor, oh Padre, y damos gloria al Hijo, porque sabemos, Señor, que tú te manifestaste en tu Hijo Jesús, que tú te reflejaste plenamente en tu Hijo Jesús, y así es como te conocemos y te vemos.
Y así es como vemos tu bondad y tu gran amor, tu misericordia y compasión, tu carácter. El varón perfecto, que aunque fue hecho hombre, vemos también en tu palabra, Señor, esa glorificación y esa exaltación, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que no haya nadie que no doble su rodilla ante Él, y que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos la gloria y reconocemos la plena divinidad que hay en tu Hijo Jesús, Señor. Y que si podemos alabarte y podemos invocarte y podemos darte gloria, Señor, es por medio del Hijo y tu Espíritu con nosotros que está ministrándonos, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús, que aun cuando oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Espíritu está intercediendo por nosotros, en nosotros, con gemidos indecibles. Te damos la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén.